Hola muchachos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien todos en su casa y pueden estudiar tranquilos. En esta oportunidad he traído 5 ejercicios de matemáticas para Ingeniería 1 de la Universidad Tecnológica del Perú, UTP. Entonces vamos a comenzar a desarrollarlo paso a paso para que puedan entenderlo. Espero no aburrirlos y tratar de hacerlo lo más entretenido posible. En la pregunta 1 nos dicen la casa del Museo Ricardo Palma está ubicado en el punto 3,-5. Entonces, como hay una coordenada R 3,-5, entonces primero hacemos el plano cartesiano. Plano cartesiano 3,-5, acá sería el 3,-5. Está a una distancia de 1,2 de la avenida Angamos este. Si la ecuación que representa la avenida Angamos es de esa forma, te dan la ecuación de la avenida Angamos, sería 6x menos 8y menos k más 2 es igual a 0. De acá, ¿cómo sabemos cómo sabemos que es en qué sentido va la gráfica, mejor dicho? No sabemos si va así o si va así. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Despejamos en la ecuación que nos han dado, despejamos el valor de y. Sería 8y es igual a 6x menos k más 2. Y el hecho pase a dividir quedaría 6 entre 8 es 3 cuartos x más 2 menos k sobre 8. ¿Qué vemos aquí? Que la pendiente es positiva. Quiere decir que la ecuación, la recta, va a ser de esta forma. Así va a ser la recta. Entonces, la distancia del punto a la recta también te dan de dato. Es este punto de aquí. Distancia. De dato, ¿cuánto es? La distancia vale 1,2 kilómetros. ¿Sí? Pero si ustedes recuerdan, hay una fórmula que es la distancia del punto a una recta. Esta distancia. Donde la recta es de esta forma, ¿no? Un ax más by más c es igual a 0. Y el punto a analizar sería el x0 y y0. ¿Cuánto sería acá la distancia? El valor absoluto de ax sub 0 más by sub 0 más z más entre raíz de a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? Entonces, aplicar esta fórmula y va a salir el ejercicio, ¿no? Vamos a aplicar eso. Entonces, para aplicarlo, tenemos nosotros el a. ¿El a cuánto vale? El a vale 6, el b vale menos 8, el c vale 2 menos k. El x0 cuánto vale? Vale 3, el y sub 0 vale menos 5. Entonces solamente reemplazamos. La distancia está de datos, la distancia vale 1,2 kilómetros, valor absoluto de a, pero a vale 6 por 3, más b vale menos 8, y vale menos 5, más c vale 2 menos k, entre raíz de a cuadrado, que vale 6 al cuadrado, más menos 8 al cuadrado, que es lo que vale b. ¿Qué te queda aquí? Te queda 1,2, esto de aquí vale 10. 10 pasado a multiplicar sería 12. Es igual a valor absoluto. 6 por 3, 18. Más 40 más 2 menos k. ¿De acá qué te queda? 2 es igual al valor absoluto de 18 más 2, 20 más 40, 60 menos k. ¿Sí? ¿Qué más? De acá 60 menos k, perdón, 12 es 60 menos k, o 12 es menos 60 menos k. Ya acá sale cuánto es hablar de k. K vale 48 en este caso, o k vale menos 60, pasa ya como 60. 12 más 60, 72. Menos con menos se convierte en más, acá está. Entonces, k vale 72 y k vale 48. Esos son los resultados en esta pregunta, ¿no? Esos son los valores que toma acá. No te piden k máximo, no te piden k mínimo, solamente te piden el valor de k. Entonces toma dos valores k.
Esa es la pregunta 1. Ahora vamos con la pregunta 2. Ya, entonces para hacer la pregunta 2, nos dice en esta parte que ahora son 3 puntos. Entonces, como son puntos, entonces igual vamos a graficarlo. Como son puntos, entonces igual vamos a graficarle un plano cartesiano. Ya, entonces el primer punto, ¿cuál sería? Primero graficamos el plano cartesiano aquí. El punto A, que es menos 10, menos 1. Acá está el punto A. A vale menos 10, menos 1. El B vale, no hay B, hay C, menos 3,7. Menos 3,7. El N vale 2,5. La parte es el triángulo ACN, o sea, es un triángulo ACN. El menos 3,7 está por acá. Menos 3 negativo, 7 positivo. Acá está el C. El N, ¿cuánto es? 2,5. 2,5 está por acá. Entonces, este es un triángulo, ¿no? Con estos 3 vértices. Un triángulo. Ya. Determine la ecuación de la recta que contiene a la mediana que se traza del vértice C. Determine la ecuación de la recta que contiene la mediana que se traza del vértice C al opuesto a N. O sea, del C a la N se traza una mediana, dice. La mediana de la recta AN está en este punto. ¿Qué quiere decir que es mediana? Quiere decir que estas distancias son iguales. Entonces, la recta del punto C al lado AN sería esta. ¿Sí? Entonces, a nosotros ¿qué nos piden? Nos piden esa recta. O sea, esta. Esa recta es la que nosotros nos piden. Entonces, no sabemos cuál es la recta. Entonces, para poder nosotros saber, entonces, podemos hallar este punto, B. Como es una mediana, entonces se cumple esto, ¿no? Que B es igual a más N entre 2. O sea, las coordenadas del punto A más las coordenadas del punto B entre 2 salen las coordenadas del punto B. O sea, coordenadas del punto A más coordenadas del punto N entre 2 salen las coordenadas del punto B. La coordenada del punto A vale menos 10, menos 1. Más el punto N sería 2,5 entre 2. ¿Qué te queda? Te queda menos 10 más 2 es menos 8. Entre 2, menos 4. Menos 1 más 5 es 4. Entre 2, 2. Entonces ya tienes la coordenada del punto B. Entonces tú tienes esto ya, mira. Tienes 2 puntos y te piden la ecuación de esta recta. Fácil, ¿no? Pone que este sea un x0, y0. x1, y1. ¿Te acuerdas de esta fórmula? Para hallar la ecuación de una recta sería y0 menos y1 entre x0 menos x1 es y menos y1 sobre x menos x1. Y ahí sale la ecuación de la recta. Entonces es lo que nos piden, ¿no? Entonces solamente reemplazamos nomás. En este caso, ¿cuál sería el x0 y y0? X0 y y0 sería el C, pero el C ¿cuánto vale? Menos 3,7. ¿Cuánto sería el x1 y y1? X1, Y1 es el punto B, pero el punto B ¿cuánto vale? Menos 4,2. De ahí salto, ¿no? Lo reemplazamos, te quedaría Y0, pero Y0 vale 7, menos Y1 que vale 2, en X0 que vale menos 3, menos X1 que vale menos 4, menos 4. Y menos Y1 que vale 2. Entre X menos X1 que vale menos 4. Le quedaría aquí 7 menos 2, 5. Entre menos 3, menos con menos se convierte en más. Sería 4. Menos 3 más 4, 1. Y menos 2 entre X más 4. De acá, ¿qué más? De acá podemos pasar a multiplicar. El X más 4 pasamos a multiplicar a 5. Sería Y menos 2 es 5x más 4. ¿Qué más? Dejamos al y solito, te quedaría 5 por x más
5 por 4, 20. Pero este como es menos 2, pasa como más 2. 20 más 2, 22. Entonces, esa sería la respuesta. Esa es la ecuación de la recta. Ay, esta es la recta, ¿no? Esta es la ecuación de la recta. Eso es lo que nos pedían. Esa es la pregunta 2. Vamos con la pregunta 3. Tan, 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 tan. Ya, para la pregunta 3. A ver, vamos a ver un toque. Agarramos la imagen para poder dibujar. Siempre el dibujo es importante porque nos da una referencia de cómo podemos solucionar el problema más ordenado. O sea, nos podemos ubicar bien con una gráfica. Dice la pregunta 3, te dicen una recta de pendiente m, o sea, hay una pendiente negativa que es menos 3 medios. Está pasando por los puntos 6, menos 2, q, x, x más 2 y r, x más 6, y. Ya están los puntos. ¿Qué más? Y ahora nos piden la distancia de q y r. O sea, acá está el punto q, acá el punto r, de acá nos piden esa distancia. Entonces, como nosotros sabemos que estos puntos pertenecen a la pendiente, entonces hay que dibujar la pendiente, pues, ¿no? Acá está. Pero recuerda, es una pendiente negativa, entonces no es así, ¿no? Esa que dibujé hace ratito es una pendiente positiva. La pendiente negativa es así. Ya está. Puede ser que acá es el punto 6, menos 2. Acá está el punto x, x más 2. Y acá está el punto x más 6, y. Entonces, como ya sabemos que la pendiente es menos 3 medios, entonces nos queda aplicar la fórmula, ¿no? Como llamamos la pendiente entre dos puntos, la pendiente sería diferencia y es entre diferencia y x. Esa es la pendiente. En este caso, ¿cuál es diferencia y es? Sería x más 2 menos 2. Ahora diferencia x, x menos 6. Es la pendiente. ¿Cuánto es la pendiente? Menos 3 medios. Te quedaría x más 4 entre x menos 6 menos 3 medios. Y te queda aquí 2x más 8 es igual a menos 3x más 18. 5x, menos 3x pasa allá como 3x, suma 3x más 2x, 5x. Este 8 pasa a restar, sería 10 acá. ¿X cuánto vale? 2. Si x vale 2, entonces ¿cuánto vale el y? No sabemos. Entonces para eso igual aplicamos este punto, el punto P y el punto R, la misma pendiente. Sería y menos 2. Diferencia, igual no, diferencia y entre diferencia x es la pendiente. Diferencia y sería y menos 2 entre x, que vale x más 6 menos 6. Es la pendiente. ¿Cuánto es la pendiente? Menos 3 medios. Ya que te queda y más 2 entre x es menos 3 medios. Pero ¿cuánto vale x? X vale 2. Entonces, ¿qué pasa? Estos con estos se van. Te queda y más 2 es igual a menos 3. Entonces, ¿cuánto vale el y? Menos 5. Entonces nos piden, o sea, ya tenemos el valor de x y de y. Ahora nos piden la distancia entre q y r. Pero ya tenemos cuánto es la coordenada de q. Q vale, como x vale 2, sería 2,4. Y cuánto es r, sería 2 más 6, 8. Y vale menos 5. Entonces ahí podemos hallar cuál es la distancia de q y r. Distancia de q y r es simplemente las diferencias de x al cuadrado más diferencia de y
al cuadrado. Ahí está, esa es la distancia. Diferencia de x sería 2 menos 8 o 8 menos 2. No importa, ¿por qué? Porque al final se va a elevar al cuadrado. Acá hay un cuadrado. Puede ser 2 menos 8 es menos 6. Al cuadrado 36. Más diferencia y es 4 menos menos 5 sería 4 más 5. 4 más 5 es 9. 9 al cuadrado, que es 81. ¿Cuánto es esto? Este es 117. Raíz de 117. Esa sería la respuesta. Esa es la distancia, ¿no? Esa es la pregunta 3. Ahora vamos con la pregunta 4. Ya está. Ya, la pregunta 4 dice: se tiene un punto P, X, Y que equidista de los puntos menos 2,3, 6,1. Entonces, igual como te dan coordenadas, hay que dibujar en plano cartesiano. Menos 2,3, menos 2,3, acá está el menos 2,3. El otro es 6,1, 6,1 por acá debe estar. Este es el punto A y este es el punto B. Dice, se tiene un punto P que equidista de los puntos A y B. O sea, hay un punto, ponte que este sea el punto. Dice que la distancia de acá hasta acá es la misma distancia que de P a B. O sea, A a P es lo mismo que P a B. Además, la pendiente de la recta que une dicho punto al punto C15, 5,15. O sea, por acá está el punto 5,10, perdón, ¿no? 5,10. Ahí está. De no hablemos. Además, la pendiente de la recta que pasa por el que une dicho punto a C es 2. O sea, esa pendiente de aquí es 2, dice. Ajá, es 2, ¿no? Ya, hallar la coordenada del punto P. O sea, te pide la coordenada del punto P. Entonces primero lo que tenemos que poner son coordenadas al punto P. Ponle que sea un x0 y y0. Ahora, las distancias dice que son iguales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya. Aplicamos Pitágoras, pues. La distancia de acá hasta acá es la misma distancia que de acá hasta acá. ¿Cuánto es la distancia de aquí hasta aquí? O sea, ¿cuánto es la distancia de A a P? ¿Cuánto es la distancia de AP? Es lo mismo que la distancia de P a B. ¿Cuánto es la distancia de A a P? Sería raíz cuadrada de A a P, o sea, sería diferencia y es más al cuadrado más diferencia x al cuadrado. Diferencia y sería 3 menos y sub 0, o al revés, ¿no? Y sub 0 menos 3. No afecta. ¿Por qué no afecta? Porque después se va a elevar el cuadrado. Ahora, diferencia x sería x sub 0 menos 2, o sea, x sub 0 más 2. Ahora, la distancia de P a B sería 6 menos x sub 0, o al revés, ¿no? X sub 0 menos 6, más diferencia y sería y sub 0 menos 1, ¿no? Ahí. Está bien. Ya. De acá las raíces se van. Que te quedaría y cuadrado más 9 menos 6 y sub 0 más x sub 0 al cuadrado más 4 más 4x sub 0. Sería acá x sub 0 al cuadrado más 36 menos 12x sub 0 más y sub 0 al cuadrado más 1 menos 2y sub 0. Entonces, ¿qué es lo que hagas aquí? Se van los y sub 0, los y sub 0. Se van los x sub 0, x sub 0. ¿Qué te quedaría? Te quedaría 9 menos 6 y sub 0. Hay que dejar todos los números a un lado. Y todo lo que son x sub 0 y y sub 0 a otro lado, ¿ya? Entonces acá que el lado izquierdo dejamos los números. Sería 9 más 4.
Y lo que está aquí, también lo pasamos para allá. O sea, 36 más 1, 37, pero pasa como menos 37. Ahora, el 6y sub 0 pasa ya negativo, pasa como positivo. El 4x sub 0 pasa como negativo. Acá menos 12x sub 0, 12x sub 0, menos 2y sub 0. ¿Qué te quedaría? 9 más 4 es 13, menos 37, 24. 24, pero negativo, ¿no? 24 negativo es igual a 6 sub 0, 6y sub 0 menos 2y sub 0 es 4y sub 0 menos 16x sub 0. Sacas a cuarta todo, que te quedaría a menos 4 mejor sacan, para que acá sea positivo, ¿ya? Si sacas menos 4, entre menos 4 sería 6. Sería acá menos y sub 0 más 4x sub 0. Esta es una ecuación. La otra ecuación es con las pendientes, jugar con las pendientes. Ahora, para las pendientes, igual, ¿no? La pendiente es 2, pero esta es diferencia y entre diferencia x. ¿Cuánto es diferencia y? Sería 10 menos y sub 0. Diferencia x sería 5 menos x sub 0. Y acá seguimos. Te quedaría 10 menos 12x sub 0 es igual a 10 menos y sub 0. Se van los 10. ¿Qué te quedaría? Y es igual a 12x sub 0. De acá lo reemplazas, te quedaría menos 12x sub 0 más 4x sub 0 es igual a 6. De acá el x sub 0 ¿cuánto vale? 2x sub 0 vale 6. X sub 0 ¿cuánto vale? 3. Si x sub 0 vale 3, entonces y sub 0 ¿cuánto vale? 6. Entonces ya podemos saber cuánto es el punto P. El punto P es el x sub 0 que vale 3 y y sub 0 que vale 6. Esa sería la gran respuesta final. Ahí está. Y por último vamos a hacer la pregunta 5. Estoy tratando de explicar paso a paso para que ustedes puedan entender. Vamos a hacer la pregunta 5. A ver, un toquecito. Ya. Ahí dice, el precio de una laptop Core i7 es de 4.255 soles. El precio. Si se deprecia de manera lineal, de tal manera que después de 3 años de uso su precio es de 3.645. O sea, se deprecia con el tiempo. Quiere decir que esto sigue una ecuación lineal. Entonces el precio es de esta forma. Puede ser que AT más B. Donde esta es una ecuación lineal, donde no sabemos cuánto es el valor de A, cuánto es el valor de B, son constantes. El T es la variable. Entonces, como depende del tiempo, porque no, si pasa 5 años, el precio va a ser tanto. Si pasa 10 años, el precio va a ser tanto. De tal manera que después, no, dices su precio del laptop es de 4.255. Quiere decir que su precio inicial es 4.255. Quiere decir, eso es cuando t vale 0. O sea, en el tiempo 0 no pasó. O sea, está nuevecito. No tiene ni un día de uso. Ya. Ahora, después de 3 años. Su precio es de 3.640. Precio es 3.645. Hallar su expresión para el precio en función de los años de uso y indique el valor del equipo al cabo de 7 años. Entonces nos piden el P cuando T cuánto vale 7 años. ¿Sí? Entonces, con estos dos datos es como si fueran 2 puntos. Con esos 2 puntos ya podemos determinar cuál es la ecuación lineal.
¿sí? Entonces, el punto 1 que es para T0, o sea, 0 años, ¿no? 0 años quiere decir que el precio era, en ese momento era 4.255. Es igual a A por 0 años más B. Entonces, ¿cuánto vale el B aquí? 4.255. El otro, cuando pasa 3 años, el precio es de 3.645. 3.645 es 3 veces A más B. Pero como B vale 4.255, entonces acá sale la A. El A vale 3.645 menos 4.255 entre menos 3. No es menos 3, es 3 solamente. Entonces acá sale la pendiente. Vamos a ver cuánto sale la pendiente. 3.645 menos 4.255 entre 3. La pendiente sale menos 610 tercios. Ya está la pendiente. Entonces ya tenemos la ecuación del precio. La ecuación del precio, que está en función del tiempo, sería menos 610 tercios de t más 4.255. Ya. Nos piden el precio después de 7 años. El precio cuando es 7 años sería por 7 entre 3 más 4.255. Y acá sale el precio después de 7 años. A ver, 4.255 menos 610 por 7 entre 3. 2.831,67 soles. Ese sería el precio después de 7 años. ¿Y cuál sería la expresión? La expresión sería, esta es la expresión matemática. Esta es la ecuación del precio. ¿Sí? Todo claro. Ya está ahí. Entonces, así es como he resuelto las 5 preguntas. No es tan complicado. Es tratar de resolverlo lo más entendible posible para que ustedes puedan captar la idea. Posiblemente los ejercicios en el examen vengan similar, o un poquito más difícil o un poquito más fácil. Entonces, espero me hayan entendido, muchachos. Muchas gracias por su apoyo. Y si pueden, lo recomiendan el video a algunos chicos que capaz necesitan asesoría. Acá les estoy explicando muy detalladamente. Así que muchas gracias por todo. Espero su apoyo. Muchas gracias.